Nacional que tiene que ver con los hondureños, porque este fin de semana ha llegado noticias de que, bueno, una caravana de migrantes que comenzó en Honduras, atraviesa Guatemala y El Salvador. Es una caravana que busca llegar a Estados Unidos y ahí estamos compartiendo con ustedes de esas imágenes que estábamos comentando, algunas nada más, por supuesto. Todo comenzó con una convocatoria en redes sociales que invitaba a huir de la pobreza y la violencia de sus países, a caminar kilómetros en una marea de gente buscando un futuro mejor. Vamos con Sofi, que nos cuenta qué está pasando en Honduras. Sí, y veamos un poco esta situación que está pasando Honduras y vamos a verlo en tema de números. Ustedes saben que Honduras es uno de los países más violentos que hay en el mundo y la tasa es realmente impactante. Ahí lo tenemos, tiene una tasa de homicidios de 43 cada 100.000 habitantes. Por otro lado, la pobreza es un problema obviamente extremo que está teniendo el país en este momento. El 68% de la población está en condiciones de pobreza y miseria. Son 9 millones los que viven en Honduras, o sea que este 68% sería cerca de 6 millones de personas que están viviendo esta situación en donde la canasta básica, los costos de la energía eléctrica, del agua, están disparados y muchos lo que hacen es culpar a su presidente, a Juan Orlando Hernández, por no enfrentar esta crisis social y política que está viviendo el país. Entre otras cosas, esta crisis se percibe que tiene su eje dentro del problema del narcotráfico y la expansión de las pandillas, esta violencia bastante complicada que está viviendo el país, la operación de estas pandillas delictivas que se enfrentan además entre sí y la incursión del narcotráfico es la situación con la que están conviviendo día a día, en realidad con la que también conviven en Guatemala y en El Salvador, y se presume que esto lo que ha hecho es que varias familias de estos países se hayan sumado y se sumen a esta caravana que lo estamos viendo allí en imágenes, este éxodo que va rumbo a Estados Unidos. Bien. Y vos tenés más novedades de pandillas, sí, ¿no, Vale? Una de las noticias que más nos impactó hoy fue la historia de un niño que va solo en esa caravana. Es la historia de Mario. Es un niño de 12 años que emprendió la caravana supuestamente sin decírselo a sus padres y que le hicieron una entrevista los medios y Mario cuenta que va a seguir su empeño de llegar a Estados Unidos sea como sea. Entonces vamos a ver un poquito de lo que le contaba Mario a los medios de comunicación. Mario David Castellano Murillo. ¿Cuántos años tenés? 12. Mario, ¿y tú con quién viajas? Solo. ¿Solo? ¿Y por qué? Por la Mara, por mucho la mismo y por todo. Porque mi pisto, si no existe trabajo, nada de pisto le dan. Y con el único pisto que te dan es lo roban. ¿Y cómo te enteraste de la caravana? Por las noticias también. Ah, bueno. ¿Y tu mamá sabe que venís? Sí. ¿Y qué te dijo tu mamá? Ahora que si era adelante tal vez pase. En nombre de Dios. ¿Hasta dónde quieres llegar, Mario? Primero toda esta caravana va a México primero. Después a Estados Unidos. ¿Y qué querés hacer en Estados Unidos? Estudiar y trabajar cuando te dan. ¿Qué te gustaría estudiar? De lo que sea, contar que nada visto. Las imágenes son impactantes. Bueno, el viernes Mario fue uno de los primeros en querer cruzar el puente en la frontera entre Guatemala y México, tratando de escapar de la represión, quiso tirarse al río y además se vio afectado por los gases lacrimógenos que lanzó la policía mexicana. Charlando con BBC Mundo, Mario dijo que en Honduras uno sufre y agregó que en Honduras lo querían meter a una pandilla, que le iban a pagar bien, pero que él fue quien prefirió caminar. Bueno, muy bien. Vamos a conocer un poco mejor la realidad de los migrantes en Centroamérica y es por eso que tenemos a nuestra siguiente invitada que viene por la Universidad Nacional Autónoma de México, la abogada Valeria España. Bienvenida. ¿Qué tal? Un placer recibirte. Bueno, el tema de los migrantes no es un tema de hace 10 días, pero sí hace muy pocos días que viene siendo noticia y fuerte, sobre todo por lo contundente, ¿no? No solamente de la realidad. Para nosotros son imágenes, para los centroamericanos usan una realidad que rompe las rutas, los ojos, todo lo previsible. ¿Cómo se ve el efecto migratorio que se vive en este momento en Centroamérica?
Sí, en realidad lo que tenemos que ver es que es un fenómeno global, que de alguna forma tiene distintas expresiones y que hoy lo que estamos identificando es que está sucediendo en corredores migratorios de América Latina, ¿no? Entonces, algo que se veía, que sucedía en el Mediterráneo, de repente en esas fronteras que se extienden más allá de Europa, pero lo estamos viendo ahora acá nomás también, en Brasil hace poco se destruyó un campo de refugiados venezolanos. Y bueno, es cierto, hace poquito nosotros lo charlamos. Y entonces, bueno, esto también es una expresión de una situación que tiene que ver con la movilidad humana, pero que aparecen, y ahí está también, es lo novedoso, digamos, de esto que estamos viendo, una politización también de estos grandes desplazamientos humanos. ¿Qué quiere decir una politización? Claro, en realidad lo que vemos es que, quienes se benefician, digamos, de esta crisis humanitaria y política que vimos en las imágenes ahora, ¿no? Por un lado tenemos que el 6 de noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos, donde de alguna manera Trump está generando una disrupción en el Partido Republicano, en el cual este discurso de miedo, de sentir que hay una invasión incontrolada, favorece de alguna forma todos los dispositivos de control e incluso la militarización de las fronteras. Por otro lado, tenemos en Honduras una situación bastante compleja porque el presidente Hernández fue reelecto por primera vez en la vida democrática de Honduras, donde efectivamente hay una situación bastante compleja. Digo, en el 2009 hubo un golpe de Estado y hubo una continuidad en eso. Entonces, hay diferentes expresiones de desestabilización política que de alguna manera generan estos desplazamientos, pero que también generan y la necesidad de replantearnos nuestros mecanismos de protección de los derechos humanos. Vamos a conocer entonces un tape que tenía Vale. Estuvimos con un hondureño que vive acá en Uruguay desde hace 15 años, pero cuya familia sigue en Honduras. Y nos contaba un poco su realidad como para traerlo a un caso más cercano. Lo vemos. Bueno, claramente todos nos enteramos de la ola migratoria que sale de Honduras, pero que en realidad tiene como fin Estados Unidos, atraviesa México y es la parte más compleja para pasar. Estamos con Ismar, hondureño, nacido en Honduras. Nacido en Honduras, eso. Que vivís en Uruguay ahora, pero me imagino que todo esto que está pasando ahora te tira y mucho, ¿no? ¿Quién está allá de tu familia? Allá tengo, mi mamá, mi padrastro, mis hermanos, sobrinos, amigos. Toda la vida, hasta los 26 años que estuve en Honduras, está allá. ¿Lograste hablar con ellos en este último tiempo? Sí, siempre estamos en contacto gracias a las redes sociales y la idea es justamente poder ir enterándonos de primera fuente qué es lo que está pasando. Justamente ahora... ¿Qué es lo que está pasando? Y la gente se va, la gente no cree ya en las promesas de los políticos, ¿no? Vamos a hablar en términos generales. Sí. La falta de trabajo también y principalmente si tenés hijos, ¿cómo haces para darles una educación de calidad, como darles sustento para poder salir adelante? Entonces se piensa que en Estados Unidos, que también es otra de las grandes falacias o fantasías que se tiene, de que la cosa va a ser siempre más fácil. No, evidentemente no es el mejor momento tampoco para, ni centroamericanos ni latinos, ¿no? No, en ninguna de las realidades, la verdad que... Pero yo digo, lo que no podemos perder es la capacidad de ser sensible a la falta de esperanza y de proyecciones, ¿no? Esa visión prospectiva que las personas están careciendo en este momento, decía, Honduras ya no me da nada, entonces me voy. Me voy a pasar condiciones, como todos sabemos, bastante infrahumanas, con niños, mujeres, o sea... ¿Qué sensación te da a vos desde acá? Porque imagino que en parte debe ser una mezcla entre impotencia también, de no poder ayudar a tu gente o a tus amigos o a tus... ¿Qué sensaciones te da? Esa es la pregunta clave, que justamente, por lo que venimos viendo en los medios de comunicación, yo convoqué, hicimos un grupo de WhatsApp de centroamericanos acá en Uruguay, y ayer tuvimos la primera reunión para tratar, de qué respuesta podemos dar, aunque no estemos allá, de lo que sí está pasando. Entonces nos reunimos, porque acá también pasan algunos centroamericanos. Conocimos ayer una realidad de un salvadoreño que vino con la esposa y que parece que se encontró con todos los uruguayos menos optimistas y como que todos los que nos contaba decíamos, pero el Uruguay que conocemos también, los que tenemos mucho más años de estar acá, es muy diferente. Entonces decimos, hay que dar información, hay que dar cierto sostén y entonces la idea es empezar a hablar sobre cuál es la respuesta que podemos dar los centroamericanos que estamos acá en Uruguay para los centroamericanos que se vienen también.
¿Pensás comunicarte ahora en estas horas, me imagino, con tu madre, por lo menos? Sí, ¿Te preocupa o en realidad, como me decías, también hay gente más que no está tanto en ciudades, que es más de campo la que se está movilizando, ¿verdad? Me preocupa, pero no me toca de cerca, digamos, así como dicen. Pero mi mamá ya se jubiló, está cuidando a los nietos, tengo una hermana también, es enfermera que trabaja allá, mi hermano también trabaja en un laboratorio. Entonces, mis vínculos realmente más cercanos no están en este grupo de migrantes, porque lo que me decía una amiga que justamente hace una hora estábamos hablando de Honduras es que es la gente del campo, la gente con las cualificaciones laborales menos sólidas la que se está yendo. Pero no sé si querés aprovechar para mandarle un saludo a tu familia, que capaz que de alguna manera u otra encuentra este video, te ve hablando. Está bien. Y bueno, sí, un saludo y más allá de la familia también a todas las personas que creo que tenemos la capacidad de ser más sensibles, ¿no? Es el poder decirle al inmigrante, te entiendo, aunque de repente no esté viviendo y no comparta y tenga ideas diferentes, el poder decir, te entiendo, te puedo dar un vasito de agua, te puedo dar un plato de comida. Esa sensibilidad que creo que independientemente cuál sea la nacionalidad, las condiciones por las que la persona ha decidido irse, que no la perdamos. No, porque justamente a través del Facebook hoy me topé con un mensaje de una persona, no voy a decir la nacionalidad, pero que dijo, este tipo de mensajes hay que reportarlos porque no se puede hablar así de las demás personas. Entonces yo lo que invito es que independientemente de la nacionalidad que seamos, es no perder la sensibilidad a la necesidad del otro. ¿Extrañas Honduras? Y cerramos con esa. Extraño, pero bueno, yo gracias a la organización con la que trabajo acá, que se llama Gente que Avanza, que es conformada por personas de diferentes países, yo aprendí a pasar bien en el lugar donde estoy. Entonces es extraño, pero la verdad que Uruguay también es mi casa. Muchas gracias, Hasta luego. Actitud positiva, entonces. Hay mucha gente, Valeria, que ya incluso emprendió el regreso, ¿no? Que arrancó el éxodo, pero se arrepintió al ver cómo van llegando y lo difícil que es llegar a donde quieren y ya dio la vuelta. ¿Qué va a pasar cuando lleguen incluso niños y bebés que están en primera fila a la frontera con Estados Unidos, dado que Trump además retiró el apoyo, ¿no? Sí, en realidad no se sabe, vamos a ver qué sucede, en realidad hay una gran preocupación, los ojos del mundo están ahí, sobre todo porque además ahora a nivel global se está discutiendo un pacto mundial de las migraciones, justamente con el eslogan de migraciones seguras y ordenadas, lo cual evidentemente esto dista mucho de serlo, pero además no solo eso, sino que hay una amenaza real de poder repeler la migración por parte de las autoridades de Estados Unidos de la manera más desproporcionada y con el uso de la fuerza del ejército de Estados Unidos. Entonces la situación puede ser mucho peor de lo que estamos viendo ahí que vimos en este puente en el río Suchiate que une Guatemala con México y que en definitiva, digamos esto, como decía, no sabemos lo que va a pasar porque puede enrarecerse más, porque hay discursos desencontrados también, porque el presidente de Honduras de alguna manera dice que están tomando acciones para que retorne la población. Sin embargo, bueno, evidentemente esto no solamente de Honduras, sino también involucra a muchos otros centroamericanos, de El Salvador. Ahora, Valeria, recién escuchábamos a Ismar que él decía que hay toda una cuestión humanitaria, obviamente, de que sería bueno que se tratara de ayudar, de por lo menos dar un vaso de agua o recibir, digamos, a la gente que está migrando de esta manera en forma de éxodo. También a veces hay que ponerse del otro lado, de los países que lo reciben, que por un lado uno dice, bueno, no se los puede dejar afuera y condenar, pero por otro lado les genera también una propia crisis dentro de los gobiernos, dentro de los países que los reciben. ¿Qué solución hay? Porque está pasando ahora, pasa con Venezuela, pasó en su momento con Haití, República Dominicana, pasó en el Mediterráneo, o sea... Claro, son tantos que... Es una realidad que está. Sí. ¿Cómo hacen los gobiernos para acogerlos bien y que no haya un problema? En realidad por eso se ha planteado esto de migraciones seguras y ordenadas, en la medida en la que existen políticas migratorias con perspectiva de derechos humanos, de alguna manera se recibe de otra manera. En este caso claramente vemos un contingente que está siendo inmanejable por las autoridades. Se hablaba de entre 7.000 y 4.500 personas. ¿Pero qué implica una migración segura? Por ejemplo, esas políticas. Sí, en realidad es que estas personas que vieron en realidad acuden generalmente a traficantes de personas, a tratantes de personas, pagan para poder hacer esta ruta
muchas veces están pagando mucho dinero, no solamente para viajar a Estados Unidos, sino que ahora estamos viendo que también hay estos traficantes también trabajan hacia Sudamérica. Sí, los pasos de frontera, además, cómo llevan a la gente, cómo esconden a niños, eso. Entonces, por lo tanto, sí puede haber una respuesta humanitaria cuando vemos que claramente hay miles de personas que están heridas, como es el caso de estas personas que están heridas de tanto caminar, que necesitan medicamentos, que están enfermos, que está pasando también con los contingentes de migrantes venezolanos. Pero lo cierto es que levantar muros tampoco es una alternativa, porque la gente igual, por ejemplo, esto que veíamos es que se tapó, digamos, la entrada entre Guatemala a México porque las autoridades mexicanas cerraron la puerta literalmente y las personas en su desesperación saltaban al río. Entonces, por lo tanto, lo que vemos es que en lugar de mejorar la situación, la contención con policías federales por parte de México, lo único que generó fue un caos que se pudo ver, ¿no? Entonces, lo que vemos es que estamos viendo, sí, efectivamente, este resultado de desplazamientos humanos son resultado de guerras convencionales y no convencionales, porque hay que pensar que, bueno, el narcotráfico, las maras, son parte de una guerra que cobra vidas, que está siendo inmanejable por muchos estados y que no solamente eso, sino que son los estados de Centroamérica y México marcados por la corrupción y la vinculación con el narcotráfico. Entonces, realmente estamos en una situación de difícil respuesta, pero claramente, y por lo menos si aprendimos un poco de la historia, tendríamos que identificar que negar la entrada de personas que están huyendo porque corre peligro su vida solamente trae más sufrimiento. Hay que ver qué sucedió en Europa en el periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pensás que puede tener alguna repercusión en nuestro país? Sí, definitivamente creo que hay los desplazamientos van mutando. Ahora hay una migración también hacia el sur. Igualmente es importante matizar, ¿no? Y sobre todo para las personas que nos están viendo, que no hay un aluvión de migrantes. Estamos hablando de que en Uruguay existe solamente el 2% de la población en Uruguay es de origen extranjero, que existe una política migratoria respetuosa de los derechos fundamentales y que claramente Uruguay podría ser un espacio accesible para que las personas puedan volver a iniciar. Y sobre todo planteando que finalmente somos seres humanos y que en definitiva en Uruguay existen las condiciones por lo menos para que no haya ningún tipo de conflicto entre las personas que habitan este territorio y las personas que eventualmente quieran buscar un mejor futuro en Uruguay. Lugar tenemos, pero el problema también es cómo resolver la inserción, ¿no? Porque no... Lo que hablaban ellos, depende de qué migración es, hay determinados oficios o profesiones que faltan acá, pero hay otros que no, hay sectores en los que hay trabajo y otros en los que no. Entonces, ¿cómo se hace para ir integrando de una manera ordenada justamente a un país, a la vida de un país, los migrantes? Por eso decía lo de la política pública. Creo que en el caso de Uruguay todavía es deficiente, falta mucho por trabajar en ese sentido. Claramente el generar categorías migratorias no ayuda para nada. Lo estamos viendo con los cubanos que están llegando a Uruguay, que tienen muchas dificultades para regularizar su situación migratoria y por lo tanto están teniendo mayores dificultades para acceder a un trabajo. ¿Qué quiere decir adecuado. Categorías migratorias? Perdón, porque que pidan visa, por ejemplo, una visa para entrar. En Uruguay le piden visa a 80 países y de América Latina se le pide visa a Haití, a República Dominicana, a Guyana y a Cuba. Entonces esto genera dificultades a la hora de la regularización y por lo tanto también dificultades para acceder a un empleo formal. Y muchas veces también existe la situación de que vienen personas con altas calificaciones, pero que no pueden, que no compiten con la población nativa, pero que no pueden revalidar sus títulos y eso hace que se inserten en el sector. Tenemos el caso de un amigo que estuvo aquí en la pantalla de Vespertina, ¿recuerdan? Que trabajaba en el restaurante. En el restaurante, sí, que le salvó la vida a un comensal, digamos, básicamente. Bueno, ahí tenemos ese gran ejemplo, ¿no? De decir, bueno,
qué buena suerte por el comensal que estaba ahí, que justo coincidió y que pudo tener ese tipo de asistencia oportuna, pero por otro lado visibilizamos que no estamos capitalizando, digamos, esta migración que estamos recibiendo hoy en Uruguay y que en definitiva viene a aportar y viene a construir en un contexto que es la verdad que bastante complicado, pero que por suerte en Uruguay, bueno, podemos tratar de enfrentar esta situación desde otro lugar. Sí, igual no es como ese shock, ¿no? De ver llegar en masa a tanta gente. Me da la sensación que lo paulatino que está haciendo el ingreso de los migrantes en nuestro país ya le da otro marco, tiene otras características que eso, que es ver llegar a miles de personas caminando. Me parece que eso debe impactar en la sociedad y en las mismas autoridades incluso, de ver cómo se resuelve, cómo lo resuelves de un momento a otro que vengan 3.000, 4.000 personas. Sí, ¿entendés? Claro. Por más que sabemos que en Uruguay están ingresando por diferentes lados, y no todos ni por el aeropuerto, están tomando diferentes vías, ¿no? Pero no es esto que estamos viendo. Esto es un shock. Temas de seguridad también. Esto es un shock brutal. Pero es que por eso también en el campamento de migrantes en Brasil fue atacado, digamos. Es eso, obviamente la violencia y eso, y cómo los agredieron y que se los prendieran fuego es una cosa espantosa, pero en un punto se entiende esa cosa de que no sabes qué hacer y te sentís como invadido en tu lugar, ¿no? ¿O no? ¿O no se entiende? Sí, en realidad, bueno, creo que es parte lo he dicho, ¿no? Como los desafíos que tenemos de reconocernos en el otro, y lo decía el compañero de Honduras, más allá del lugar donde nacimos o del origen nacional de nuestros padres. O sea, en definitiva es la incapacidad que estamos teniendo como humanidad para reconocer nuestra humanidad en el otro. Entonces, bueno, y en realidad hay una gran ficción jurídica en las fronteras. Los estados-nación es algo relativamente nuevo. Claro, la línea esa divisoria entre tendría que cambiar la jurisprudencia internacional con respecto a las fronteras y a lo que uno necesita para pasar de un lado al otro. Bueno, en algún momento se propuso, bueno, hablar de una ciudadanía sudamericana, se ha planteado diferentes acciones en este sentido, pero claramente estamos lejos y de hecho estamos retrocediendo, porque lo que estamos viendo de los conflictos, por lo menos en la región en materia migratoria, son entre propios latinoamericanos. O sea, de alguna manera la mirada que se tenía, ¿no?, desde una visión latinoamericanista de, bueno, el muro de Trump, qué horrible, pero por otro lado vemos que, bueno, que los mexicanos están con miedo de que vengan hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Es como curioso lo de los mexicanos, ¿no? Porque tanto se quejaban con lo que pasaba con Estados Unidos, y de alguna manera ellos terminan haciendo algo similar, muy similar, ¿no? Claro, y en realidad lo vemos, es esto bueno, esta idea de esos nacionalismos que conviven en nuestro continente. Lo vemos también en Ecuador. Ecuador rompió relaciones con Venezuela y hay una gran cantidad de venezolanos que llegan todos los días a Ecuador y que tienen dificultades para regularizarse. Lo que pasa es que también a veces los países pueden pensar que dejar la entrada libre les crea seguramente un problema social dentro de su país. O sea, hay un cambio de matriz en lo laboral, en cuanto a los recursos alimenticios, mismo de convivencia. No es tan simple de que sea una cuestión humanitaria. Sí. ¿Me explico? O sea, es como muy utópica y muy romántica la idea. Obviamente todos queremos lo mejor para la humanidad, pero cuando el país termina teniendo una crisis social porque no hay trabajo, porque no hay alimentos, porque no hay dónde vivir, porque se generan asentamientos, porque un montón de cosas, ahí... Sí, eso es parte de, digamos, algunas argumentaciones que se están haciendo hoy en Europa van por esa línea en relación sobre todo a estas crisis que ahora estamos viendo en nuestro continente. En Europa llevan bastante tiempo planteando esto con los refugiados sirios. Y en realidad los números demuestran que la rápida inserción en el mercado de trabajo de los migrantes permite una redistribución y que en realidad son más mitos y miedos que no se sostienen en la experiencia, pero que claramente, digo, es totalmente entendible que se genere un miedo. O sea que en la práctica no es tan así para el país que recibe, digamos. No, si en realidad si existe un canal y una vía para poder insertar de apertura, favorece, digamos, a la inserción. Bueno, las calles de París
no demostraban lo mismo, ¿no? Cuando recibieron toda la inmigración, digamos, de muchos países africanos, se los veía en una situación de pobreza bastante caótica. Sí, hay una gran precarización, evidentemente, que viven las comunidades. Hay ciertos continentes, o sea, no hay que obligar que es un fenómeno global, ¿no? Y que de alguna manera la migración nos obliga a mirar problemáticas globales, ¿no? Entonces, Europa con la migración se enfrenta al resultado también de una historia de colonización larga y que tiene consecuencias sociales. Y que bueno, y que no es nada sencillo tratar de paliar los efectos estructurales de la pobreza. Bueno. Son preguntas difíciles, sí, claro. Pero sobre todo me gustaría plantear que igual particularmente esta situación de Honduras hay sospechas sobre que fue una caravana organizada. Claro. ¿Okay? Entonces, también eso hay que pensar. Que tiene un trasfondo político. Esto puede suceder, o sea, lo planteo, es algo muy nuevo, pero no tiene las características de los desplazamientos que hemos estado viendo en los últimos años. Claro, no. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria, ha sido un gusto. Bueno, gracias a charlar ustedes contigo. por la invitación. Gracias.